Hoy vamos a hablar amor en el corazón de nuestras tormentas. Y la verdad que podría haberme pasado directamente al 4, pero me atrapó otra vez el versículo 3 y ahí el Señor comenzó a hablar a mi corazón esta semana y dije, no, yo tengo que predicar sobre lo que el Señor me está hablando, así que le invito a mantener la Biblia abierta en Jonás 1 del 3 al 4 y yo voy a hacer una lectura con el énfasis que me gustaría darle ahora y bueno, la palabra del Señor dice así: y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis y descendió a Jope y halló una nave que partía para Tarsis y pagando su pasaje entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partiría la nave. Oremos. Querido Dios, te damos gracias por tu palabra. Es una bendición, Señor, escucharte hablar a nuestros corazones. Hoy no solo nos queremos quedar con esta historia de Jonás, con el gran pez y todo eso, sino que queremos, Señor, que tú comiences a hablar a través de la intrusión nuestra en tus misterios. Gracias, Señor, porque nos das esa prerrogativa. Por la sangre de tu Hijo tenemos plena libertad para entender en nuestra mente, en nuestro corazón acerca de lo que tú quieres decirnos. Señor, despierta nuestra vida espiritual para escuchar tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Muy bien. Profeta nacionalista, Jonás. Amaba más a su nación que la misión de Dios. No conseguía ver que la misericordia de Dios, así como lo alcanzó a él, también podría alcanzar a sus peores enemigos. Y Dios, que es un Dios misionero, lo invita a unirse a su misión y le dice, tienes que ir a Nínive. Pero en Nínive estaban aquellos que habían destruido y que habían matado y habían torturado a sus amigos, a sus compatriotas, y no podía ser. Dios no me puede estar enviando a Nínive, decía él. Pero le da la orden de profetizar y le dice, ve y diles que yo los voy a destruir. Pero Jonás sabía que si le decía eso, sabía que Dios era un Dios de misericordia y que había una posibilidad, al menos un 1% de que ellos se arrepintieron, y eso él simplemente no lo concebía. Entonces, ¿qué es lo que él hace? En vez de ir hacia Nínive, va hacia Tarsis. Y Tarsis era el fin del mundo. Tarsis era un año de viaje en barco. Del mundo conocido era como ir a la Groenlandia, a Antártida, al lugar más lejano. Entonces cuando Jonás, y ahí nos quedamos el domingo pasado, cuando Jonás huye de Dios, está huyendo de su forma de ver a Dios y aferrándose a esa forma que él mismo configuró como un relato para escapar de la verdad. Claramente aquí él huye de la voz de su conciencia, cerrando los oídos a la orden de Dios e intentando huir de la presencia del Señor. Entonces sus motivaciones se enfrentaron con la majestuosidad de Dios y sus supuestas razones se interpusieron al camino de la obediencia. Lo que pasó aquí es que el profeta intentó huir de sí mismo. Y lo que les decía el domingo pasado, el profeta construyó un relato porque rechazó la verdad, porque en el fondo sabía, en lo íntimo sabía que de Dios es imposible huir. Entonces podemos cambiar de lugar, podemos cambiar el lugar donde nosotros estamos, pero ni en las montañas, ni en el mar, ni en el desierto, ni en las alturas, ni en las mayores profundidades podría Jonás escapar de Dios. Entonces Dios estaría donde él fuera, en Palestina, en Jope, en Tarsis, en Groenlandia, en la Antártida. Dios iba a estar ahí. Entonces lo interesante aquí es que Dios lo iba a seguir. Más que lo interesante, lo maravilloso aquí es que Dios lo iba a seguir, lo iba a perseguir y lo iba a alcanzar. Entonces ahí en medio de su huida, el libro nos muestra que el profeta dejó de ser guiado por sus convicciones doctrinarias
aquellas que su papá Amitai le había enseñado, para ser dirigido por sus sentimientos nacionalistas. Entonces podemos ser muy ortodoxos, podemos ser muy conservadores, pero cuando tenemos una idolatría en el corazón somos capaces de desconocer nuestras más fundamentales convicciones. Eso es lo que nos presenta Jonás. El peligro de creer que por ser doctrinalmente ortodoxos, eso nos salva de cualquier idolatría en el corazón. Cuidado eso, cuidado con eso. Entonces su huida raya en lo absurdo. Qué interesante eso. ¿Por qué es absurdo huir de Dios? Nosotros que conocemos algo de Dios y no tenemos tanto conocimiento como el que Jonás tenía, pero conocemos algo de Dios, es absurdo huir de Dios. Usted sabe que si usted se va de aquí al extremo norte, Dios está ahí. Si usted se va al fin del mundo en el mar, Dios está ahí. Entonces esto raya en lo absurdo en Jonás. Jonás sabía que Dios lo conocía todo, pero intentar esquivarse y esconderse en el sótano del barco después era simplemente una idea absurda. Y frente a lo absurdo hay solo 3 soluciones: el suicidio, la religión o la simple aceptación del absurdo. Jonás se entregó al menos a 2 de estas soluciones: la religión y el suicidio. Entonces, nuestro Dios no iba a permitir de que Jonás siguiera con su relato. Y lo que vamos a ver hoy es que Dios interviene con su amor extravagante y se mete en su historia. Y se mete en su relato. Qué interesante eso. Porque Dios, esa cuestión de que Dios es un caballero y que no se mete. No, Dios se va a meter. Si Dios tiene un plan contigo, Dios se va a meter. Y si Dios tiene un propósito de decir, tienes tu relato, yo me meto en tu relato. Yo me meto en tu relato porque ese relato tuyo es autodestructivo. Todo lo que tú imagines o crees lejos de mí es autodestructivo para ti. Entonces yo me voy a meter en el porque mi amor es extravagante, es poderoso. Entonces hoy vamos a ver que en medio de la tempestad, que en medio de la tormenta, en el corazón de esta tormenta hay un amor tierno, hay un amor poderoso que va en busca de su Hijo, como muchas veces nos ha pasado o nos pasará a nosotros. Por eso la primera cosa que tenemos en el texto es cuando renunciamos a su amor. Y Jonás se levantó, dice el versículo, para huir de la presencia de Jehová a Tarsis. Entró en ella, en una nave, para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia del Señor. ¿Qué fue lo que me atrapó? 2 veces menciona la presencia del Señor y yo no me di cuenta en el sermón pasado. No pude avanzar al versículo 4 porque este detalle me atrapó. ¿Por qué? El texto nos dice que Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová. Y esta expresión es muy propia de los hombres de Dios. Esta expresión es muy propia de los profetas de Dios. De hecho, debe ser interpretada de acuerdo a las palabras de Elías, que en Primera de Reyes 17:1, mire, preste atención, dice: entonces Elías dijo a Acab, vive Jehová nuestro Dios, vive Jehová Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años sino por mi palabra. Eso me llamó la atención. ¿Por qué? Porque entonces la presencia de Dios era una marca de su vocación, era una marca de su oficio como profeta, era una marca y un respaldo de Dios en su misión. Y ahí me dije, por Dios, ¿qué está pasando aquí? Lo que está pasando es que este profeta está hablando de huir de la presencia de Dios porque está renunciando a su vocación. Están renunciando a su condición de profeta, a su labor profético. No está diciendo solamente yo me voy un poco lejos. No, si él sabía que Dios estaba ahí. Lo que estaba diciendo es, yo no quiero que ninguna palabra más mía tenga tu respaldo, así que yo me voy de tu presencia. Entonces no era una simple renuncia. Lo que le estaba diciendo a Dios es que no estaba de acuerdo con su criterio. No estaba de acuerdo con su criterio. Jonás estaba dispuesto a renunciar a su vocación antes de ver a Nínive perdonada. Jonás estaba dispuesto a dejar de ser profeta con tal de ver a sus enemigos destruidos. Quiero aterrizarlo a usted.
Si ya le ha pasado algo complejo en la vida, si alguien le ha hecho daño y Dios tiene misericordia de esa persona, regularmente lo que nosotros podríamos llegar a sentir o pensar en que yo no voy a estar de acuerdo con el criterio de Dios de salvar a alguien o de sanar a alguien o de hacerle bien a alguien que me ha hecho algo malo a mí. Eso es lo natural y eso es lo que está pasando con Jonás. Entonces vio en el carácter misericordioso de Dios el mayor obstáculo para el cumplimiento de su misión profética. Huyó porque se negó a revisar su teología. Se negó a revisar su teología. Jonás estaba renunciando a una forma, a una lógica de hacer misión. El método de Dios hasta ese momento era lo opuesto a lo que le había dicho a Jonás. En todo el Antiguo Testamento Dios jamás había enviado a ningún profeta específicamente a los gentiles. Quiero llevar a la iglesia a un concepto muy interesante, un concepto misiológico muy, muy interesante. Que la invitación debería ser esta: vengan y vamos juntos a la casa del Señor para adorarlo. Eso es lo que decía Israel. Vengan y vamos juntos a la casa del Señor para adorarlo. En otras palabras, el mundo tenía que venir a Israel y no Israel ir al mundo. Qué interesante. El método de Dios no encaja en la teología de Jonás. Dios está enviando a su pueblo al mundo en vez de traer el mundo a su pueblo. ¿Qué es lo que yo quiero decir con esto? Es que como iglesia no podemos renunciar a la misión que Dios le está encargando a esta iglesia. No vamos a traer el mundo a la iglesia. Es la iglesia que tiene que ir al mundo. Interesante eso. Jonás, tú no puedes traer al mundo entero a Israel. Israel tiene que ir a compartir el mensaje al mundo. Por eso nosotros no podemos huir de aquello que el Señor ya ha estampado como una marca en nuestro corazón. La segunda cosa, cuando nos persigue con su amor. Y aquí se va poniendo bueno. Dice el texto: pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar. Hermanos, hay una tormenta adosada para cada acto de desobediencia a Dios. Esto no quiere decir que cada cosa difícil que entra en nuestras vidas es el castigo por algún pecado en particular que hayamos cometido. La Biblia no dice que cada dificultad es el resultado del pecado, pero sí enseña que cada pecado nos traerá dificultades. Cada desobediencia trae sus consecuencias. Pero lo que el texto me está planteando aquí es que hay una tormenta adosada para cada acto de desobediencia a Dios. No podemos tratar a nuestros cuerpos con indiferencia y aún así esperar tener buena salud. Algunos de ustedes saben que yo en enero tuve una crisis de estrés. Algo pasó ahí, después le preguntan a Andrea lo que me pasó, que ella me atendió. Claro, yo no podía pretender de que todo el 2018 me esté reventando y pretender de que no me iba a pasar nada. ¿Se entiende, no? O sea, yo no puedo ser indiferente al cuidado de mi cuerpo y pretender de que todo funcione bien. Pero también en la sociedad también. Yo no puedo necesariamente no buscar el bien común y pretender de que la sociedad funcione. Nuestros reclamos tienen que ir acompañados de nuestro compromiso también, de nuestro compromiso social, de nuestro compromiso con lo que la sociedad requiere del reino de Dios en medio de ella. Pero claro, si cada uno busca su propio beneficio y su propio bienestar, no podemos pretender de que la sociedad funcione. Entonces aquí nosotros estamos viendo de que Jonás estaba desobedeciendo a Dios y lo sabía. Estaba en una caída vertiginosa y no se daba cuenta. El pecado de Jonás endureció su conciencia. Lo encerró en la prisión de su propia actitud defensiva y racionalizaciones.
Y lo comenzó a consumir lentamente desde su interior porque no nos damos cuenta. Yo ya le decía en el domingo pasado, la caída vertiginosa, esa caída libre, nosotros muchas veces no nos damos cuenta que estamos cayendo, estamos francamente desobedeciendo a Dios y estamos en caída libre y no nos damos cuenta, estamos adormecidos por el viento de la caída libre. No nos damos cuenta. Entonces eso es lo que le estaba pasando a Jonás y racionalizaba él. No, si yo compro mi pasaje y voy al barco y me pongo al fondo del barco y duermo porque estaba huyendo de sí mismo, duermo porque estaba huyendo de su propia lógica, él no se estaba dando cuenta que estaba racionalizando, como yo el año pasado. No, estoy sirviendo al Señor. Pero claro, no estaba durmiendo bien. No, eso es una racionalización del pecado. ¿Se entiende la idea, no? Yo me estoy inmolando ahora, pero yo creo que varios de ustedes tienen el tema ahí. Hay cosas en nuestra vida que tienen que cambiar, porque estamos en caída libre. Pero aun cuando Jonás pensaba que tenía libre albedrío para decidir, Dios tenía un plan para su vida. Eso es lo maravilloso. Porque Dios no permite que nosotros continuemos con nuestro relato. Y se mete. Se metió en mi historia en enero. Basta. Basta. ¡Fua! Se me tensó la cara, un inicio de una parálisis facial. Se mete en mi historia. Porque dice, el camino por donde tú vas, el camino por donde tú estás yendo, es un camino autodestructivo. Yo me voy a meter en tu historia porque te amo. Porque te amo. No, yo no voy a permitir que tú continúes así porque yo te amo. Tienes que entender eso. Si yo veo que mi hija está yendo hacia un abismo, ¿qué es lo que voy a hacer yo? Bueno, voy a ver qué es lo que decide. No, me voy a meter y la voy a agarrar. Ven para acá, tú no vas a ir a ese abismo. Eso es lo que estamos viendo en la vida de Jonás aquí. Dios tiene un plan para nuestra vida y cuando nos vamos en sentido contrario, Él nos va a perseguir y lo primero que hace es permitir que nuestras decisiones tengan consecuencias. Qué bueno eso, Señor, gracias, porque mis decisiones tienen consecuencias. Y aquí los resultados de la desobediencia de Jonás fueron inmediatos y dramáticos. Hay una tormenta poderosa dirigida directamente hacia él. Jonás corre y Dios lo persigue. Pero mire qué lindo esta parte. Y aquí está lo lindo del texto. El Señor dice, hizo levantar un gran viento en el mar. ¿Sabe qué? Dije, hizo levantar, me parece rara esta palabra. Vamos a estudiarlo un poquito. Hizo levantar en el original es lanzar un arma como una lanza. ¡Fua! Quedé loco con eso, porque está en Primera de Samuel 18:11 cuando Saúl le lanza el arma a David. La misma palabra. Y dije, qué maravilloso el amor de Dios. Qué lindo, Señor, interven en mi historia, Señor, cuando yo estoy alejándome de ti, agárrame, Señor, lánzame tu amor como una lanza. Es preciosa, la escena es maravillosa. Entonces aquí nosotros vemos el amor impetuoso y celoso de Dios en busca de su Hijo. Entonces quiero plantearte esta idea. Yo estoy orando por René, por el tío de Esther. Sigamos orando por aquellos de nuestras familias que están huyendo de Dios y que el amor impetuoso y celoso de Dios los persiga y los alcance como una lanza. Cuando huyes, Señor, lánzame tu lanza de amor. Es preciosa la historia esta. Entonces cuando este tipo de amor aparece, no es normal, no es natural. El amor de Dios no se fabrica. Los marineros mismos que no reconocían a Dios, más adelante usted puede ver en la historia, dice, esta cosa no es natural esto. Esta cosa no es normal. Y eso que eran marineros expertos que siempre estaban en el mar y siempre habían vivido tormentas. Pero eso era, y esto es algo raro, esto no puede ser. ¿No le ha pasado a usted alguna vez que llega algo a su vida y dice, no puede ser que me esté pasando esto? Pero ¿cómo? No es normal, no es natural. Es la lanza del amor de Dios. Cada acto de desobediencia tiene adosado una tormenta. Y aunque
Cada tormenta necesariamente no es un castigo de Dios cuando estamos alejados de Dios o lejos de su voluntad. El amor extravagante de Dios nos perseguirá y nos alcanzará. Y eso me lleva al punto 3. Que está buenísimo el punto 3. Dice, y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partiría la nave. Llegamos a la nave, pero antes de llegar a la nave, fíjese en el detalle de la magnitud de la tormenta. Dice, un gran viento. Es la misma palabra que describe a Nínive. Levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella. Y lo interesante es que está construido de la misma manera en el hebreo. ¿Qué es lo que quiere decir? Si Jonás se niega a ir a una gran ciudad, entonces irá a una gran tormenta. Es como te lo dije. ¿Los esposos alguna vez? ¿Alguien les dijo, alguien cercano les dijo eso? Te lo dije. No, solo me pasa a mí. Perfecto, solo me pasa a mí. Pero interesante aquí que es bien diferente la actitud de Dios. No es un te lo dije. Lo que nosotros tenemos aquí es Jonás, que por la misericordia del Señor comienza un viaje para comprender la maravillosa gracia de una manera nueva, sorprendente y grande. Quiero plantearles esta idea. Para cada gran pecado tiene que haber una gran decisión. Los alcohólicos. Si yo reconozco mi vicio con el alcohol, ¿cuál es la decisión que yo tengo que tomar? Tolerancia cero. Entonces, esta es la misma dinámica aquí. Si tú te vas de esa gran ciudad, entonces tú vas a obtener un gran problema. Pero también vas a recibir una gran solución de la misericordia de Dios. Qué interesante eso. Entonces quiero plantearles esta idea. Donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia. Qué promesa maravillosa para nuestra vida. Cuando las tormentas llegan a nuestra vida, los cristianos tenemos la promesa que Dios la utilizará para nuestro bien. Qué lindas promesas esas, ¿o no? Cuando dice que todas las cosas les ayudan a bien a los que aman al Señor. Esa es una de las bendiciones, es una de las promesas más hermosas que existen en la Escritura. Que cada vez que tú estás en una tormenta, cada dificultad puede ayudarte a reducir el poder del pecado en tu corazón y puede despertarte a verdades que de otra manera nunca lo verías. Tú tienes un plan, Señor. Por más difícil que sea discernir los procesos amorosos y sabios de Dios detrás de muchas dificultades, hermanos, les doy por sentado de que es mucho más difícil, mucho más complejo para nuestro corazón imaginar que Dios no tenga el control sobre ellas y mucho más que nuestros sufrimientos sean aleatorios y sin sentido, que estemos a la deriva. Entonces quiero plantearte algo. Jonás no podía ver que en lo profundo del terror de la tormenta estaba actuando la misericordia de Dios, porque el amor de Dios lo había alcanzado. ¿Cómo termina esta parte? Que posiblemente no consigas ver lo que Dios está haciendo. Algunos hemos comenzado el año ya con algún problema, con alguna circunstancia difícil. Quiero empatizar contigo hoy y quiero decirte esto. Posiblemente no consigas ver lo que Dios está haciendo, pero no te dejes seducir por la idea de que estás solo o que estás sola o que estás a la deriva. Dios ya te alcanzó. Si tú estabas en un momento de desobediencia y hoy estás en una circunstancia compleja, Dios ya te alcanzó. Él ya lanzó su lanza de amor y te alcanzó. Entonces, aún viviendo las consecuencias de tu pecado, sabemos que Dios puede salvar a través de la debilidad, del sufrimiento y del fracaso.
la historia se divide en dos, ¿cierto? Antes de Cristo y después de Cristo. Viviendo la historia de este lado de la cruz, lo podemos ver claramente. Los que estaban del otro lado, o los que estaban viviendo en ese momento, vieron morir a Jesús y no vieron más que pérdida y tragedia. Pero nosotros que estamos de este lado de la historia de la cruz, vemos que en el corazón de esa oscuridad, la divina misericordia estaba trabajando poderosamente, produciendo perdón en nosotros. La salvación del mundo vino a través del sufrimiento. Toda la gloria entonces sea para Jesús, quien nos demostró en la historia que su gracia salvadora y su poder pueden obrar en nuestras vidas cada vez más a medida que atravesamos las dificultades y el dolor. Me gustaría que te puedas quedar con esta idea. Si tú estabas en desobediencia y ya te está pasando algo, Dios ya te alcanzó. Quiero que te quedes con esta imagen. Hay misericordia en lo profundo de nuestros fracasos por el pecado. Y hay amor en el corazón de nuestras tormentas. Me gustaría que te quedes con esta idea. Hay misericordia en lo profundo de nuestros fracasos por el pecado. Y hay amor en el corazón de nuestras tristezas. Que el amor extravagante de Dios nos persiga y nos alcance. La historia sigue, porque entran en escena los marineros. Y los marineros, entendiendo mejor que Jonás lo que estaba pasando, y viene una declaración de Jonás cuando se da cuenta de que ya se habían dado cuenta que él era el culpable. No sé cómo estás tú hoy. ¿Cómo estás enfrentando este año? Pero yo quiero dejarte esta idea esperanzadora desde el texto bíblico. Hay amor en el corazón de tus tormentas. Y hay misericordia en las profundidades del fracaso por tu pecado. Dios tiene misericordia y Dios ya te alcanzó. Que el Señor te bendiga y te ayude. Oremos. Querido Dios, muchos de nosotros estamos ahí en medio de la tormenta. Y aunque para algunos no necesariamente es consecuencia de su pecado, para otros sí. Y Señor, gracias porque tu amor ya nos alcanzó. Y gracias, Señor, porque hay amor tuyo, extravagante, poderoso y tierno, en el corazón de mi tormenta. Gracias, Señor, por lanzarme tu amor. Señor, hoy te pedimos, Señor, te pedimos por aquellos familiares y amigos que no te conocen y que están huyendo de ti. Yo te pido, Señor, que tú les lances tu amor, que los persigas, los alcances y los traigas a ti. Señor, hoy te pedimos por ellos, ten misericordia, Señor. Queremos tener un corazón distinto del de Jonás. Ten misericordia de nuestros enemigos. Ten misericordia de aquellos que nos destruyen o que intentan destruirnos. Ten misericordia, Señor, de aquellos que se oponen a nosotros. Alcánzalos con tu amor. Alcánzanos con tu amor. Gracias, Señor, por darnos la bendición de que tú, Señor, siempre, 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 siempre te merezcas toda la gloria y toda la honra. Te damos todo el honor a ti, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén.